Bien, vamos a mostrar una fórmula para calcular la constante de masa atómica a partir de las definiciones de masa molar, masa de una partícula, número de Avogadro y calcularla para 4 cifras significativas. Entonces, vamos a comenzar a escribir definiciones que van a funcionar como los axiomas de la demostración. La definición más importante aquí es la masa de una partícula. La masa de una partícula cualquiera va a ser igual a el producto que hay entre la masa relativa de esa partícula multiplicada por la constante de masa atómica, que es precisamente lo que pretendemos obtener. Sin embargo, no conocemos la masa de una sola partícula, pero la masa de una partícula unitaria también la podemos redefinir de la siguiente manera, como el cociente que ocurre entre la masa de esa partícula sobre el número de partículas. Pero entonces no conocemos ni el número de partículas, aunque la masa sí la podemos medir macroscópicamente. ¿Cómo solucionarlo? El punto es que matemáticamente podemos comenzar a jugar. Por ejemplo, podemos dividir arriba y abajo entre la cantidad de sustancia de la partícula. Y ahí ya obtenemos dos cocientes. El primer cociente, masa, sobre la cantidad de sustancia es la masa molar de la partícula. El segundo cociente, número de entidades sobre cantidad de sustancia, nos da como resultado el número de Avogadro. Por lo que ya tenemos valores menos aleatorios. La masa molar es una constante para la sustancia y el número de Avogadro es una constante universal. Por lo tanto, podemos igualar ambas expresiones. Recuerde que no estamos buscando la masa de una sola partícula, sino la constante de masa atómica. Así que entre más constantes empiecen a aparecer mejor. Ahora, lo que voy a hacer es despejar la constante de masa atómica pasando la masa relativa a dividir. Y en ese punto vamos a emplear otra definición que existe de la masa molar. La masa molar también se puede definir en términos de la masa relativa cuando ésta se multiplica por una constante conocida como la constante de masa molar, que es 1 gramo sobre mol. Por lo tanto, puedo reemplazar masa molar por este producto. En ese punto tenemos masa relativa que multiplica y masa relativa que divide se puede cancelar. Por lo tanto, obtenemos ya una función más limpia. La constante de masa atómica definida en términos de otras dos constantes, que son universalmente conocidas. La constante de masa molar, 1 gramo sobre mol, y la constante de Avogadro. Y por lo tanto ya podemos calcular el valor de la constante de masa atómica. Entonces, la constante de masa molar equivale a 1 gramo sobre mol. Recuerde que las constantes no afectan las cifras significativas. Así que la cantidad de cifras significativas de este cálculo está limitado únicamente por lo que nos pide el enunciado. Aquí sí que será un 1 con 3 decimales para tener las 4 cifras significativas. Y el número de Avogadro, 6.022, ahí están las 4 cifras significativas, por 10 elevado a la 23. En unidades de 1 sobre mol. Mol que divide a una división se cancela con mol que divide. La única unidad que queda es gramo. Y gramo es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido. Tenemos un 1 que multiplica y un 1 que divide que también podemos ignorar. Así que en la calculadora básicamente es el inverso del número de Avogadro. O sea, 1 dividido 6.022 por 10 elevado a la 23. El resultado es 1.661 por 10 a la 24. Negativos, porque la masa de una partícula y su constante es una masa muy pequeña. Sin embargo, si usted va a buscar esto en la literatura, se dará cuenta que el valor es un poco diferente, porque generalmente esto se expresa en kilogramos. Así que lo que podemos hacer si pretende obtener el valor de la literatura en las unidades de kilogramos es reemplazar gramo por lo que vale en términos de kilogramo, que es 10 a la menos 3 kilogramos. En este punto, la operación ya es muy sencilla. El coeficiente significativo es el mismo. Las bases las operamos manualmente. Es simplemente dejar la misma base y sumar las potencias. Menos 24 menos 3 es igual a menos 27. Por lo tanto, la constante de masa atómica es igual a 1.661 por 10 a la menos 27 kilogramos,
que es una constante universal definida en términos de otra constante universal, el número de Avogadro, lo cual implica que la constante de masa molar, 1 gramo sobre mol, resulta directamente de dos constantes universales y por ende es una constante secundaria, pero casi con el mismo nivel de universalidad que la constante de masa atómica y el número de Avogadro. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de isótopos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.